Te doy una calurosa bienvenida y te digo que hoy llegamos al final de esta bonita y maravillosa serie llamada Conciencia Sagrada, donde creo que ha sido evidente comprender que los líderes mundiales, los que tienen funciones sociales importantes, deberían usar la sabiduría de Dios para lograr el bienestar de sus pueblos, de la sociedad, y no usar la violencia ni la imposición en las cosas. No importa la posición social que tú tengas, ya sea desde el poder o desde la oposición o desde la disidencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, es la que desactiva los ciclos de odio, de resentimiento y de venganza, según los métodos que tú apliques, ya que la sabiduría del mundo responde a la agresión con más agresión, a la violencia con más violencia. Y estos métodos solo generan un círculo vicioso de odio, de resentimiento y de más violencia. Eso destruye a la familia, destruye a la sociedad y destruye a la sociedad por generaciones. Por ejemplo, una persona que sufre un daño o una injusticia, ese dolor se convierte en rencor o en resentimiento, y entonces la persona busca vengarse o responder con agresión, y la otra persona que recibe el ataque y responde de la misma manera, y eso resulta un ciclo repetitivo, infinito de conflicto, de resentimiento y de venganza que no construye y tampoco tiene para cuándo acabar. Pero la sabiduría que viene de Dios trae consecuencias muy distintas para la sociedad, para la familia, porque en primer lugar rompe las cadenas del odio, porque en lugar de pagar mal por mal, enseña a detener la violencia haciendo el bien y no dejándose vencer por el mal, sino teniendo mente creativa, pero para hacer el bien. ¿Por qué? Porque el fruto de la justicia se siembra en paz, y eso es lo que crea armonía y fomenta la compasión, fomenta la humildad y fomenta la comprensión hacia los demás. Jesucristo, al no usar la fuerza, rompió el ciclo de la violencia en la sociedad donde vivía. Y esto permite que los que dirigen no se crean dueños de las demás personas. Y entonces empiecen a buscar que los conflictos se resuelven desde la ética del respeto al derecho ajeno. ¿Con qué? Con diálogo, con perdón, sanando las heridas en lugar de profundizarlas. ¿Para qué? Para construir confianza en lugar de miedo y de resentimiento. De allí que la vida, que tiene una conciencia espiritual sagrada, no comienza cambiando la conducta de nadie, sino renovando la mente de la persona. Porque mientras la mente no sea transformada, el comportamiento de las personas nunca va a cambiar de manera efectiva y duradera. La conciencia sagrada no es una reforma exterior de apariencia, sino una transformación interior. La mente renovada contempla toda la vida desde la perspectiva de Dios y no del hombre. El creyente aprende a pensar como ciudadano del cielo y no como un terrenal más de este siglo. La renovación de la mente cambia primero nuestra manera de pensar y después nuestra manera de vivir. De allí que el Evangelio no añade simplemente nuevas reglas, sino que produce una nueva forma de ver la vida, de pensar y de tratar los asuntos de esta sociedad. La conciencia sagrada comienza cuando el entendimiento es gobernado por la voluntad y la verdad de Dios. El mundo intenta moldear nuestra mente, imponerte sus criterios, pero el Espíritu Santo, cuando vas a Él, la transforma. De allí que una mente renovada deja de juzgar las cosas según las ambiciones personales,
según las apariencias y aprende a verlas desde la eternidad, desde la perspectiva espiritual. La persona que tiene una conciencia sagrada debe recordar continuamente quién es en Cristo. La transformación espiritual nace de comprender las misericordias de Dios todos los días. La renovación de la mente es un proceso continuo durante toda la vida. No luchamos solamente contra acciones pecaminosas que son de conducta, sino contra las maneras equivocadas de pensar que produjeron esas acciones. La voluntad de Dios deja de parecer una carga cuando la mente ha sido renovada en el espíritu. El que tiene una conciencia renovada descubre que la voluntad de Dios es la que es verdaderamente buena, que es agradable y que es perfecta. No así la de los hombres. La verdadera libertad consiste en pensar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi ego ni a los criterios terrenales que las personas tengan, porque esos criterios son temporales. Toda transformación que va a ser duradera comienza en el corazón de la persona, en su conciencia, y se manifiesta mediante una mente renovada. La evidencia de una mente renovada es una vida cada vez más semejante a lo que nos enseñó Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿estás renovando tu mente para poder ser un efectivo gobernador, un efectivo opositor o un efectivo disidente?